En el vasto territorio de la ficción de terror, donde lo macabro y lo extraño se entrelazan, surge un nombre que resuena con fuerza: Michael Wehunt. No es un nombre que se susurre en las sombras de las convenciones, sino que se impone con una voz única que redefine los límites del género. Hoy nos adentraremos en las profundidades de su primera colección de relatos, Greener Pastures. En definitiva, Wehunt no es un simple artesano del susto fácil. Con una prosa que evoca tanto la poesía como la pesadilla, el autor nos guía a través de paisajes oníricos, donde el terror no se oculta tras lo sobrenatural, sino que emerge de las grietas de lo cotidiano. En este libro, lo que más teme el ser humano es el espejo, sus propios miedos y deseos, llevados al extremo por el toque mágico de su pluma. Greener Pastures es mucho más que una simple colección de relatos. Es un viaje a las profundidades del alma humana, explorando temas tan complejos como la pérdida, el aislamiento y la búsqueda de sentido en un mundo que a menudo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Desde los parajes de una montaña que sangra hasta los rincones más oscuros de una mente atormentada, cada historia es una nueva ventana a lo desconocido. Prepárense para un festín de imágenes inquietantes, personajes inolvidables y una atmósfera tan densa que casi se puede tocar. Prepárense para Greener Pastures, un libro que no solo los asustará, sino que también los obligará a reflexionar sobre la naturaleza misma del miedo y de ustedes mismos. ¿Están listos para adentrarse en lo desconocido? Acompáñenme en esta exploración. Y recuerden, a veces las tierras más verdes ocultan las sombras más oscuras. Pero, ¿qué es exactamente lo que nos espera en Greener Pastures? ¿Qué tipo de terrores y maravillas ha tejido Michael Wehunt en este universo de relatos? Les aseguro que este no es un terreno para corazones débiles. Aquí, las sombras tienen un peso real. Las emociones se vuelven paisajes y los miedos más profundos se revelan a plena luz. Comenzamos con Beside Me Singing in the Wilderness, una historia que evoca el eco de los relatos sureños más oscuros. Aquí, el tiempo se desdibuja y una anciana, sentada al borde de un abismo rojo, nos cuenta su peculiar historia. En las montañas de Georgia, la naturaleza sangra, y con ella, una serie de encuentros escalofriantes con lo desconocido. Luego, nos adentramos en Onanon, un relato laberíntico, donde la realidad se pliega sobre sí misma. Adam, un escritor en crisis, se encuentra atrapado en una tela de araña de sueños y recuerdos, con una misteriosa joven que reclama su pasado y su futuro como algo único. La línea entre la realidad y la alucinación, entre el recuerdo y la fantasía, se vuelve casi imperceptible. En Greener Pastures, el terror emerge en las vastas carreteras norteamericanas. El asfalto y el vacío de los pueblos entre carreteras se convierte en un catalizador para una paranoia existencial. Un camionero inquieto, guiado por la voz de su hija por el transmisor, comienza a dudar de todo, hasta de su propia cordura. Una historia donde la soledad y lo inexplicable se funden con la geografía de un país. Con A Discreet Music Wehunt nos ofrece una mirada sombría a los deseos reprimidos y la fragilidad de las relaciones humanas. Un hombre experimenta una extraña transformación en su cuerpo, mientras su corazón se debate entre dos amores. Es una historia que explora la culpa, la pérdida y las metamorfosis de la carne. Pero la oscuridad no termina ahí. The Devil Under the Mason Blue nos sumerge en un mundo de jazz y pactos oscuros, donde una joven en la azotea descubre una verdad terrible al escuchar las historias de su misterioso vecino. En October Film Hunt, Under the House, la obsesión por un filme de culto se transforma en una pesadilla real cuando unos cineastas aficionados deciden explorar el mismo escenario donde la pantalla proyectó sus imágenes más perturbadoras. Continuamos con Deducted from Your Share in Paradise, una pieza donde seres extraños caen del cielo y la realidad se dobla ante la fe ciega. En The Inconsolable, la pérdida se convierte en un viaje alucinante, donde el dolor y la soledad abren las puertas a lo desconocido. Dancers nos muestra una pareja, un matrimonio, donde los recuerdos se hacen fantasmas y la intimidad se convierte en un eco de un baile siniestro. Y culminamos con
A Thousand Hundred Years y Bookends, relatos que se adentran en los abismos de la pérdida, el tiempo y la tenaz búsqueda de un sentido en un mundo que a veces se nos muestra indiferente. Cada una de estas historias es un microcosmos de horror y belleza, una exploración de las dualidades que conforman la experiencia humana. La habilidad de Wehunt para fusionar lo personal con lo cósmico, lo cotidiano con lo sobrenatural, es lo que hace a Greener Pastures una obra tan fascinante y a la vez tan inquietante. Más allá de los argumentos individuales, Greener Pastures destaca por su maestría en la construcción de atmósferas y en su habilidad para desdibujar las líneas entre lo real y lo imaginario. Wehunt teje una red de simbolismos que se repiten a lo largo de los relatos, invitando al lector a conectar los puntos y a encontrar los ecos que resuenan entre los personajes y sus mundos. La naturaleza, en particular los bosques y la soledad de los espacios abiertos, juega un papel crucial en muchos de estos relatos. Son lugares donde las leyes del mundo cotidiano se desvanecen, y lo inexplicable puede brotar en cualquier momento. Los personajes se encuentran a menudo confrontados a su propia fragilidad ante la inmensidad de la naturaleza, un recordatorio de la poca importancia que ocupan en un universo indiferente. La transformación es otro elemento clave. Los personajes experimentan metamorfosis físicas y emocionales que los despojan de su identidad, obligándolos a confrontar aspectos oscuros de sí mismos o a rendirse ante fuerzas que no comprenden. Desde la lenta mutación de la carne hasta los giros inesperados de la mente, Wehunt nos sumerge en un terreno donde la única constante es el cambio. Este sentido de la transformación que afecta a la carne y al espíritu es uno de los componentes más aterradores de la obra. El terror se hace personal y visceral. Otro aspecto destacado de Greener Pastures es la habilidad del autor para jugar con las perspectivas y las narrativas. A menudo, los personajes se encuentran perdidos en un laberinto de recuerdos, sueños y alucinaciones, donde el presente se ve constantemente amenazado por fantasmas del pasado. Esta sensación de desorientación nos recuerda que, en la vida real, a menudo nos cuesta distinguir entre lo que es real y lo que no lo es, y cómo las historias que nos contamos a nosotros mismos pueden determinar nuestro destino. Es importante mencionar que este no es un libro que busque respuestas fáciles. Wehunt prefiere dejar que las preguntas resuenen en la mente del lector, invitándonos a explorar nuestros propios miedos y a cuestionar nuestras propias certezas. Es una lectura que exige atención, que recompensa con capas de significado que se revelan tras varias relecturas. Más allá de los sustos y la intriga, Greener Pastures es una meditación sobre lo que significa ser humano en un mundo que a menudo se siente alienante y cruel. Es una exploración de la oscuridad que se esconde bajo la superficie de lo cotidiano, una búsqueda de la belleza en los lugares más inesperados. Michael Wehunt se consagra, con esta primera colección, como un autor con una voz única, capaz de hacernos sentir a la vez atraídos y repelidos por el terror. Si buscas una experiencia de lectura que te desafíe, te perturbe y te deje con más preguntas que respuestas, entonces no busques más. Greener Pastures te espera, pero ten cuidado. Una vez que te adentres en sus sombras, es posible que ya no vuelvas a ver el mundo de la misma manera. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por los inquietantes parajes de Greener Pastures. Hemos explorado sus sombras, nos hemos perdido en sus laberintos y hemos sentido, aunque sea por un momento, el peso de sus terrores. Si han quedado tan intrigados como yo, les recomiendo que busquen Greener Pastures. Lean cada relato con atención, dejen que sus palabras los envuelvan y no teman explorar las zonas más oscuras de su propia mente, porque a veces son en esos lugares donde encontramos las verdades más inquietantes y al mismo tiempo las más liberadoras. Y recuerden, la próxima vez que el mundo se sienta demasiado real, demasiado predecible, quizás sea el momento de adentrarse en un territorio inexplorado, donde las fronteras de lo posible se desdibujan y la imaginación reina sin límites, como en los extraños y poderosos terrenos de Greener Pastures.
Gracias por acompañarnos en esta exploración. Si han disfrutado de este análisis, no olviden dejar un me gusta, suscribirse al canal y compartir este video con otros amantes del horror que se atrevan a desafiar sus propios miedos. Hasta la próxima y que la oscuridad los encuentre con sabiduría.